con mis labios y mi vida te alabo, Señor. Te alabo, Señor, con mis labios y mi vida te alabo, bendito Señor, porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí, porque tú has sido precioso para mí. Te alabo, bendito Señor. Una vez más, hermanos. Con mis labios y mi vida te alabo, Señor. Te alabo, Señor. Con mis labios y mi vida te alabo, bendito Señor. Porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí. Porque tú has sido precioso para mí. Te alabo, bendito Señor. Bueno, recordando que el Señor ha sido bueno y precioso para nosotros, ahora vamos a inclinar nuestros rostros y orar todos los niños aquí en la iglesia y en casa también. Vamos a orar. Padre Celestial, te alabamos y te exaltamos porque eres el Dios omnipotente, el Dios altísimo, quien a través de Jesucristo es nuestro refugio, es nuestro protector y podemos morar bajo sus alas seguros, sabiendo que sin la voluntad de nuestro Padre Celestial, ni un solo cabello de nuestra cabeza puede caer. Amado Señor, gracias por el alto privilegio que nos concedes de poder adorarte, de poder exaltar tu nombre, de poder tributarte honra, gloria y honor. Recibe pues, Señor, esta adoración, edifica a tu pueblo, bendícenos, exhórtanos y, Señor, perdona también nuestros pecados, pues te lo pedimos a través de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, hermanos, pueden tomar sus lugares. Y ahora vamos a continuar, hermanos, con la lectura de la ley de Dios. Encuentren, por favor, en sus Biblias, allá en Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20, los niños que ya saben leer, tomen sus Biblias también y leamos juntos la ley de Dios. La ley de Dios en Éxodo 20 del 1 al 17. Vamos a dar un momento para que lo encuentren. Éxodo capítulo 20 del 1 al 17. Ahí vamos a leer la ley de Dios, los 10 mandamientos. Éxodo 20 del 1 al 17. Vamos a leerlo de forma unida. Dice así la palabra del Señor, todos juntos. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo.
6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Esta es la santa ley de Dios. Y amados hermanos, noten que cuando Dios dio su ley al pueblo de Israel, ya lo había rescatado de Egipto. Entonces, al darles su ley, se la está dando a un pueblo rescatado, redimido, salvado. Por lo cual, la ley que les da no es como un medio de salvación, no es para que ellos, obedeciendo la ley de Dios, se salven porque ya lo habían sido, sino es un medio de cómo agradecer a Dios y vivir conforme a su voluntad. Además, sabemos que nadie puede obedecer la ley de Dios perfectamente. Si queremos obedecer la ley de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Creer en el Señor Jesucristo, confiar completamente en Él, porque Él es el único que la pudo obedecer y es a través de Él que entonces podemos cumplir la ley. Bueno, que Dios nos ayude pues y escriba su ley en nuestro corazón. Vamos a cantar al Señor ahora. Allá en sus himnarios se encuentra en el número 30, solo a ti, Dios y Señor. Número 30 en nuestros himnarios, y cantemos este hermoso himno, solo a ti, Dios y Señor. Pónganse de pie, hermanos, para cantar al Señor. Solo a ti, Dios y Señor, adoramos, adoramos, y la gloria y el honor tributamos, tributamos. Solo a Cristo, nuestra luz, acudimos, acudimos, por su muerte en la cruz, revivimos, revivimos, un espíritu no más nos gobierna, nos gobierna, y con el Señor nos das paz eterna, paz eterna. Él es fuego celestial, cuya llama en amor angelical nos inflama, disfrutamos tu favor, solamente, por Jesús, fuente de amor, permanente, permanente. Solo Él nos libertó
de la muerte, solo Él se declaró nuestro fuerte. Número 4. Solo tú, oh Creador, Dios eterno, nos libraste del furor, del infierno, y por esto con placer proclamamos que solo en tu gran poder confiamos. Amén, hermanos. Pueden tomar sus lugares. Bueno, vamos a continuar ahora con la lectura de nuestro catecismo, del catecismo de Heidelberg. Recuerden, como una iglesia reformada, somos una iglesia confesional, es decir, que confiesa su fe, y en este caso por medio de resúmenes tomados de la Escritura, y uno de estos documentos es nuestro catecismo, nuestro libro de doctrina, y el día de hoy corresponde el Día del Señor 12. Encuentren Día del Señor 12 y vamos a leer la pregunta 31 y 32. Yo leo la pregunta y juntos leemos la respuesta. El catecismo está disertando acerca de Dios el Hijo de nuestro Señor Jesucristo y está hablando acerca de nombres del Señor. Y entonces pregunta en la pregunta 31, ¿por qué se le llama Cristo, es decir, ungido? Juntos, porque Él fue ordenado por Dios el Padre y ungido con el Espíritu Santo para ser nuestro supremo profeta y maestro, quien nos ha revelado completamente el secreto consejo y voluntad de Dios con respecto a nuestra redención, y para ser nuestro sumo sacerdote, quien por el único sacrificio de su cuerpo nos ha redimido y vive eternamente para interceder por nosotros ante el Padre, y para ser nuestro eterno Rey, quien nos gobierna por su palabra y espíritu, y nos defiende y preserva en la salvación que obtuvo para nosotros. Y ahora, hermanos, la pregunta 32. ¿Por qué te llaman cristiano? Porque por la fe soy un miembro de Cristo, y de ese modo participante de su unción, a fin de que yo también confiese su nombre, me ofrezca a mí mismo en sacrificio vivo de gratitud a Él, y con una conciencia libre pueda luchar en contra del pecado y el diablo en esta vida, y finalmente para que después de esta vida reine con Él eternamente sobre todas las criaturas. Ahí está la lectura de nuestro catecismo, hermanos, como siempre, nuestro catecismo muy, muy instructivo, y vale la pena decir que no todas las personas, incluso en las iglesias, ¿verdad?, que llaman al Hijo de Dios Cristo, ¿saben lo que significa? Bueno, la palabra Cristo significa ungido y se refiere al ungido de Dios en el Antiguo Testamento, al Mesías, al que iba a venir un día para ser el Salvador del mundo, como dijeron los samaritanos. Y en la pregunta 31 nos enseña nuestro catecismo que nuestro Señor Jesucristo tiene un triple oficio, ¿verdad? Él es nuestro supremo profeta, Él también es nuestro sacerdote y Él también es nuestro
Rey. ¿Ok? Entonces vamos a repetir los niños. Cristo es profeta, sumo sacerdote y Rey. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro profeta y maestro porque Él nos ha dado a conocer el consejo y voluntad de Dios con respecto a nuestra redención o salvación. Entonces, si queremos conocer como cristianos que creemos en la Biblia, cómo ser salvos, pues tenemos que conocer lo que el Señor Jesucristo enseñó y lo que Él hizo para nuestra salvación, ¿verdad? Bueno, también nos dice que hay una razón por la que nos llaman cristianos, porque somos miembros de Cristo, estamos injertados en Cristo. Y por eso, por medio de su unción, nosotros también somos profetas, sacerdotes y reyes, ¿verdad? Como dice el libro de Apocalipsis, que el Señor Jesucristo nos ha hecho para Dios su Padre, reyes y sacerdotes, ¿verdad? ¿Y en qué sentido nosotros somos profetas? Pues en el sentido de que también nosotros tenemos que confesar el nombre de Cristo, hablar del nombre de Cristo. Somos sacerdotes en el sentido de que debemos vivir en sacrificio vivo de gratitud a Él. Y somos reyes porque a través de Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, reinaremos después de esta vida, dice el Catecismo, eternamente sobre todas las criaturas. Bueno, hay mucho más que decir, pero es un pequeño resumen del Día del Señor de acuerdo a nuestro catecismo. Bueno, hermanos, con esto en mente, ahora vamos a continuar con la oración familiar. Bueno, hay muchas razones por las cuales orar, ¿verdad? Allá en casa seguramente tienen muchas razones para orar, como también hay motivos de gratitud. Y vamos a orar al Señor particularmente, ¿verdad? Teniendo en cuenta a los enfermos, a los debilitados y con referencia especial al coronavirus que se propaga, ¿verdad? Oremos al Señor y confiemos en Él. Entonces, todos los niños recuerden, la oración es hablar con Dios, tener comunión con Él y no para estar jugando o riéndose, sino cerremos nuestros ojos y oremos. Vamos a orar. Padre Celestial, cuántas gracias te damos por tu misericordia y por tu verdad. Te alabamos y te exaltamos porque tú, desde antes de la fundación del mundo, nos escogiste para salvación y, Señor, nos has sentado en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Por medio de Él nos has adoptado como tus hijos y ahora somos miembros de la familia de Dios. Junto con ellos, Señor, te damos gracias también porque nos has revelado cuáles son nuestros deberes hacia ti y hacia nuestro prójimo. Ayúdanos, Señor, para que conforme a tu palabra vivamos nuestra fe cada día. Tu palabra que es la lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Amado Señor, también te damos gracias porque tú eres un Dios que has proveído para todas nuestras necesidades. Tú eres el Dios creador, pero también el Dios proveedor, que nos das de comer, que nos das los medios para subsistir y especialmente en este tiempo en que mucha gente no tiene trabajo, no tiene empleo. Amado Señor, queremos rogarte que a nosotros como tu pueblo nos ayudes a confiar en ti de que tú vas a suplir todas nuestras necesidades. El Señor Jesucristo lo enseñó allá en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, cuando habla sobre el afán y la ansiedad y nos dice que nosotros valemos mucho más que la hierba del campo y que los animales, porque por gracia Cristo nos ha redimido e injertado en Él y ahora somos hijos de Dios y Él suplirá todas nuestras necesidades. Señor, te damos gracias también porque
tú eres un Dios sabio que sabes hacer las cosas y tu actuación muchas veces rebasa nuestra comprensión, pero si confiamos en ti, vamos a percatarnos de que tu voluntad es la mejor, buena y agradable, como dice el apóstol Pablo. Amado Señor, te damos gracias por las muchas bendiciones que nos das de manera personal, familiar y también como iglesia y también como comunidad y como nación. Gracias, Padre, que has bendecido a este país de muchas maneras y nos das la libertad de alabarte. No estamos siendo perseguidos por nuestra fe, sino que tenemos la libertad de alabarte. Ahora, Señor, por la situación que se vive, no podemos hacerlo en persona, pero confiamos en que pronto otra vez nos reunamos como tu pueblo en un solo lugar, con una misma mente, con un mismo propósito de alabar y glorificar tu nombre. Padre Santo, en este tiempo de la propagación del coronavirus, queremos pedirte, Señor, que nuestra mente no esté saturada de eso, que nuestra mente esté saturada de tu palabra, que nuestra vida no gire en torno al temor, al miedo, a la ansiedad y a la preocupación, sino que gire en torno a ti, a tu grandeza, tu poder, tu soberanía en la creación y de saber que el mundo está en tus manos y que tú harás conforme a tu santa voluntad. Ayúdanos pues a descansar en ello. Quita de nosotros esa tendencia de buscar, de rebuscar por aquí y por allá información que muchas veces es incorrecta y nos espanta y eso llena nuestra mente y nuestro corazón. Perdónanos, Señor, cuando hacemos eso. Vivimos como los que no tienen esperanza, tristemente, desesperados e inquietos, y no venimos a ti para confiar en ti. Pero Señor, ayúdanos pues para que seamos sabios y tomemos las medidas adecuadas, pero siempre confiando en tu cuidado paternal. Señor, queremos rogarte por los ancianitos, por los que tienen enfermedades crónicas, por los que tienen cáncer, por los que en esta ocasión son los más vulnerables a enfermarse de este virus, que Señor los protejas. Muestra tu misericordia, tu gracia, muestra, Señor, tu poder y haz tu voluntad en la vida de ellos, Señor. Padre Santo, ante todo queremos rogarte que en este tiempo la gente, en lugar de caer en la desesperación, puedan hacer un alto en sus vidas y reconocer la brevedad de la vida, la fragilidad de nuestro cuerpo, la debilidad, Señor, de nuestra estructura humana, que somos como la hierba del campo, que en la mañana florece y a la tarde es cortada y se seca. Que se den cuenta, Señor, y que tu pueblo también, que se deja llevar muchas veces por la mala propaganda, pueda detenerse, recurrir a ti y refugiarse en las alas del Dios omnipotente, del Dios altísimo, quien no permitirá que ninguna plaga llegue a su morada y los guardará de la peste destructora. Oh Señor, bendice a tu iglesia, especialmente en los lugares donde tu iglesia y también la sociedad ha sido más afectada. Ayúdalos en sus necesidades. Señor, oramos también para que en este tiempo en casa leamos en verdad la Biblia. Sea un tiempo de reflexión en que podamos analizar nuestra vida y en verdad entregarnos completamente a ti y vivir como tú quieres, como tú mandas y no nada más reaccionar por la situación que se vive a nuestro alrededor. Gracias, Señor, porque a pesar de cómo somos, tú eres fiel con nosotros y nos cuidas. Perdona nuestros pecados, oh Señor, pues te rogamos todo esto
En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a continuar ahora. Y antes del sermón, vamos a cantar el número 531 en nuestros himnarios. Todos los niños allá en casa, agarren su himnario o junto con papá y con mamá, cantemos el 531 que se llama Fuente de la Vida Eterna. Pónganse de pie, hermanos, los que puedan, y vamos a cantar Fuente de la Vida Eterna. Fuente de la vida eterna y de toda bendición, ensalzar tu gracia tierna debe todo corazón. Tu piedad inagotable, abundante en perdonar, único ser adorable, gloria a ti debemos dar. De los cánticos celestes te quisiéramos cantar, entonados por las huestes que quisiera rescatar. Almas son que redimiste, porque les tuviste amor, de ellas te compadeciste con tiernísimo amor. Número 3. Toma nuestros corazones, llénalos de tu verdad, de tu espíritu los dones y de toda santidad. Guíanos en la obediencia, humildad, amor y fe, nos ampare tu clemencia, Salvador propicio ser. Amén, hermanos, pueden tomar sus lugares. Y bueno, ahora hemos llegado al momento de la predicación de la palabra del Señor. Entonces, les invito a que abran sus Biblias en el Salmo 46. Salmo 46. Encuentren, por favor, allá en sus Biblias. Salmo 46, hermanos. Ese va a ser el pasaje de nuestro sermón, de nuestra exposición en este día. Salmo 46, al músico principal de los hijos de Coré, Salmo sobre Alamot. Voy a leer, hermanos, el Salmo 46 y ustedes siguen la lectura, ¿verdad? Allá en casa y aquí en la iglesia también, ¿verdad? Con reverencia a la palabra del Señor, que dice así: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra.
que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Amén. Hasta ahí la palabra del Señor, que Él la escriba en nuestro corazón. Vamos a inclinar nuestros rostros y pedir la ayuda del Señor. Padre Santo, gracias porque podemos adorarte, porque podemos proclamar tu nombre. Y ahora, Señor, que tu palabra será proclamada, te pedimos que nos des la sabiduría del Espíritu para poder exponerla con fidelidad. Reconocemos, Señor, que sin tu ayuda no podemos hacerlo. Ayúdanos, pues, para que tu pueblo sea edificado y consolado a través de esta palabra. En Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Amados hermanos, no se sabe exactamente cuándo se escribió este salmo o las circunstancias específicas bajo las cuales se escribió. Es un canto muy hermoso porque da a entender que el pueblo de Dios, cuando se sentía perdido ante la amenaza de un ejército poderoso, experimentó el poder y la misericordia de Dios, quien destruyó a sus enemigos y salvó a su pueblo. Ahora bien, por el encabezado del Salmo, si ustedes lo ven allí, el encabezado que dice al músico principal de los hijos de Coré, pues aprendemos que los que escribieron este Salmo fueron los hijos de Coré. Muchos suponen, hermanos, que este Salmo se escribió cuando Dios destruyó la coalición de moabitas y edomitas que buscaba destruir a Jerusalén, como está narrado en 2 de Crónicas 20. Otros suponen que se escribió cuando el Señor, si ustedes recuerdan, destruyó al poderoso ejército asirio del gran rey Sennacherib, como está narrado en 2 de Crónicas 32 y también en Isaías 36 y 37. Pero hermanos, como el Salmo mismo no tiene indicación de cuál fue la ocasión y el tiempo específico de su redacción, entonces, ¿saben? El pueblo de Dios ha considerado a este Salmo como uno de entre muchos que transmite un gran consuelo al pueblo de Dios precisamente en medio de las tribulaciones. No solo al pueblo de Israel, a quien primeramente se aplica, ¿verdad? Sino a todo el Israel de Dios, como dice Pablo en Gálatas, conformado de judíos y gentiles, es decir, a cada uno de nosotros en este momento. Vamos a dividir el Salmo entonces en 3 partes, tal y como está dividido en la Escritura. Y vamos a empezar con la primera parte, o primer punto, que lo vamos a titular así: un llamado a una confianza total en Dios. Del versículo 1 al 3. Los voy a leer otra vez. Dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Tremenda descripción, ¿verdad?, de este salmo. Es muy impactante, hermanos, la declaración de confianza que los hijos de Coré tenían en Dios. Ellos seguramente, junto con el pueblo de Israel, habían sido testigos de una gran liberación de Dios cuando toda su esperanza y sus recursos humanos eran inútiles. Fue precisamente cuando Dios, hermanos, intervino poderosamente para salvar a su pueblo, y los israelitas experimentaron personal y colectivamente la vanidad de confiar en la fuerza del hombre, como dice el profeta Jeremías. Pero lo más importante, experimentaron
lo importante e indispensable que es para los hijos de Dios confiar plenamente en Dios. Lo primero, hermanos, que obtenemos del versículo 1 es que es un hecho para los hijos de Dios, de que Dios es para ellos, para nosotros, nuestro amparo y fortaleza. Es decir, el creyente, hermanos, no debe dudar de quién es Dios para él o para ella. Él es para nosotros nuestro amparo y fortaleza. Noten bien, no es que Dios va a ser, ni que probablemente lo será, sino que Dios es ahora el amparo y la fortaleza del pueblo de Dios. Si Dios es siempre amparo y fortaleza para el creyente, hermanos, entonces el creyente debe vivir con esta confianza total en su Dios todos los días de su vida. No solamente debemos hablar de Dios como amparo y fortaleza en tiempos de conmoción, de temor y de angustia, como los días que estamos viviendo actualmente. Ahorita a todos se les ocurre, ¿verdad?, que Dios es el amparo y fortaleza de su pueblo. Pero Dios lo es todo el tiempo y el pueblo de Dios debe recordar eso. En estos días, el pueblo de Dios debe descansar en la realidad de que Dios es para cada uno de nosotros nuestro amparo y nuestra fortaleza. Noten, hermanos, que el final del versículo 1 y los versículos 2 y 3 también, cuando dice tribulaciones, da a entender, hermanos, y también cuando dice, aunque la tierra sea removida, aunque se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, todo ello, hermanos, da a entender el hecho de que primeramente el pueblo de Dios tiene un refugio protector seguro en Dios en tiempos de tribulaciones. No es, hermanos, que el creyente en su desesperación andará buscando en quién confiar, aunque tristemente muchos actúan así, sino que naturalmente el cristiano en cualquier momento, pero especialmente en los momentos de tribulación, naturalmente debe abandonarse, echarse en los brazos tiernos y poderosos de Dios para encontrar seguridad. Pero también, hermanos, esas expresiones, tribulaciones, aunque la tierra sea removida, aunque el mar brame y se turbe en sus aguas, comunican la idea de que en la vida del pueblo de Dios, tanto individual como colectivamente, amados hermanos, siempre habrá tribulaciones. Es un hecho dado, hermanos, que la vida como se vive en este mundo está llena de problemas, ¿cierto o no? Tenemos nosotros problemas, adversidades. Y Dios, hermanos, cuando nos salva, no nos saca de este mundo, sino que nos salva y nos redime precisamente para vivir nuestra vida en este mundo que está lleno de adversidades. El apóstol Pablo lo dijo así en Hechos 14:22. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. La diferencia, pues, hermanos, entre el verdadero pueblo de Dios y el mundo sin Dios es que nosotros, por la gracia de Dios, tenemos un amparo y fortaleza seguros en quien podemos refugiarnos porque Dios es para nosotros nuestro amparo y nuestra fortaleza. Entonces, Él es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio, aunque todo parezca un caos, porque parece que así lo describe el salmista, ¿verdad?
Aunque parece que todo esté de cabeza y aunque veamos que la gente anda desesperada, en pánico, el cristiano tiene que recordar quién es su Dios y lo que su Dios es para él. Entonces debe ser una confianza total en nuestro Dios. Él es nuestro amparo y fortaleza. Pero bueno, con esto llegamos al segundo punto, hermanos, y lo vamos a titular: Dios está en medio de su ciudad. Noten cómo dice el versículo 4 al 7. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. De una manera tan bella, hermanos, los hijos de Coré nos dicen por qué la ciudad de Jerusalén estaba segura a pesar de todos los poderosos enemigos que la sitiaban, que la rodeaban. Hermanos, en ese tiempo era impresionante, ¿verdad? Seguramente lo hemos visto en películas, cuando un ejército poderoso sitiaba a una ciudad amurallada. Impresionante, ¿verdad? Bueno, el salmista o los salmistas nos dan la razón aquí de la seguridad de la ciudad de Jerusalén. Primeramente, en el versículo 4 habla de un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios. Esta es una forma indirecta, hermanos, de decir que Dios mismo da alegría a su pueblo, incluso en medio de la ocupación más feroz de sus enemigos. Pero la imagen, hermanos, de ríos, de aguas abundantes, está dispersa a través de toda la escritura de una o de otra manera. Por ejemplo, el profeta Ezequiel, en el capítulo 47:1, dice que debajo del templo de Jerusalén salen muchas aguas y un río que tenía aguas abundantes y con poder de sanidad. El profeta Zacarías, capítulo 14:8, también habla, hermanos, de un futuro en que saldrán de Jerusalén, dice, aguas vivas. Y ahora nuestro salmo nos habla de un río con sus corrientes, aguas vivas. Esta descripción de un río con corrientes o afluentes y aguas abundantes, hermanos, no es completamente literal, sino es figurada, tipológica, es decir, espiritual. Se refiere a algo más, como vamos a ver después. En la ciudad de Jerusalén, deben saber, hermanos, no había un río caudaloso como por ejemplo el río Nilo, ¿verdad? Los niños que han estudiado geografía se van a acordar del río Nilo, un río muy grande que tiene muchas cataratas, ¿verdad? Y muchas veces es tan caudaloso y grande, con corrientes rápidas e impetuosas que no se puede navegar simplemente. El río Éufrates y el Tigris, allá en Mesopotamia, igual son ríos antiquísimos, ¿verdad? Con corrientes grandes e impetuosas. Solo había en Jerusalén, cerca de Jerusalén, un valle, hermanos, que tenía un arroyo llamado Cedrón, y ese arroyo que corría sobre ese valle luego se secaba en tiempos de sequía. Pero de ese arroyo de Cedrón nacía la fuente de Gijón, que suministraba agua a la ciudad de Jerusalén. Y entonces de esa fuente pequeñita, hermanos, se formaba el estanque de Siloé allá en la ciudad de Jerusalén. De hecho, Isaías 8:6 dice que las aguas de Siloé corren mansamente, porque no tenían corrientes grandes como el río Tigris o el Éufrates. Eran aguas muy tranquilas, una pequeña vena de agua, por así decirlo, pero que suplía de agua a la ciudad de Jerusalén. Y esa es una hermosa descripción, ¿verdad?, de que Dios nos puede sustentar con lo necesario, con el pan de cada día.
¿verdad? Él sustenta a su ciudad y alegra a su ciudad, nos dice el Salmo 46. Bueno, así pues podemos decir en primer lugar que Dios mismo es un río que alegra a su ciudad. El Altísimo, dice nuestro Salmo, tiene su morada, su santuario en Jerusalén. Así lo dice, el santuario de las moradas del Altísimo. Y hermanos, para mostrar esta cercanía de que Dios habita, tiene su santuario en Jerusalén, dice en el versículo 5 que Dios está en medio de ella. Dios está en medio de ella. Hermanos, el templo de Jerusalén significaba la presencia viva y poderosa de Dios en medio de su pueblo. Eso era lo que significaba el templo de Jerusalén y por eso la ciudad estaba segura. Por eso dice después en el versículo 5, no será conmovida. La ciudad de Jerusalén no estaba segura porque tuviera grandes murallas. Al fin y al cabo, después, esas murallas fueron, ¿verdad?, destruidas por los asirios y también destruidas por los romanos. Entonces, amados hermanos, ¿por qué entonces la ciudad de Jerusalén está segura? Porque Dios está en medio de ella. Noten el amor de Dios por su pueblo. Él es el Dios altísimo. Así lo dice allá en el 4, el santuario de las moradas del Altísimo. Más sin embargo, este Dios trascendente habita en medio de su pueblo. Esto es un acto de gracia y de misericordia, hermanos. El pueblo de Israel no merecía esto. Y nosotros tampoco. Pero Dios, aún en su grandeza y majestuosidad, condesciende y habita en medio de su pueblo. Por esa razón es que Jerusalén es llamada la ciudad de Dios. Muchos van a Jerusalén actualmente, ¿verdad? Hay recorridos, vamos a la ciudad santa, la tierra santa. Ellos piensan que la tierra en sí misma y la ciudad en sí misma y los ladrillos y las construcciones lo hacen santo en sí mismo. No, la tierra es santa porque el Dios santo habitaba en medio de ella. Por esa razón también, hermanos, aunque las naciones bramen, como ya leímos, ¿verdad? Aunque, hermanos, se pongan de acuerdo y quisieran destruir a la ciudad de Jerusalén, dice el salmista allí en el versículo 6, que van a titubear. El Señor hablará, simplemente dará el mandato y se derretirá la tierra, nos dice el salmista. Esto quiere decir, pues, hermanos, que el verdadero israelita, cuando se daba cuenta de la presencia de su Dios en medio de ellos, podía decir, pues, como dice el versículo 7, Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. El Dios del pueblo de Israel, hermanos, es un Dios que no posee ejércitos terrenales para llevar a cabo su voluntad. Dice en el versículo 7, Jehová de los ejércitos, lo cual es una expresión que, entre otras cosas, se refiere a que el Señor es un poderoso guerrero, quien tiene a los ejércitos celestiales bajo su mandato, bajo su poder, y Él los puede utilizar en cualquier momento para destruir a los enemigos de su pueblo. Y hermanos, este Dios es el que en cuestión de una noche destruyó, por ejemplo, al ejército asirio, como dice Isaías 37 y 36, que el ángel de Jehová, dice, salió y mató a 185,000 en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, dice, he aquí, todo era cuerpo de muertos. Por eso,
Leemos nosotros allá en el versículo 5, Dios está en medio de ella, no será conmovida, Dios la ayudará al clarear la mañana. Cuando vino la mañana, el ejército de los asirios estaba completamente destruido. Cuando vino la mañana, por así decirlo, los moabitas y edomitas y otros que se habían unido a ellos se mataron entre ellos mismos y todas esas alianzas quedaron derretidas, destruidas, titubearon y cayeron. Bueno, ese es el Dios del pueblo de Israel. Ese es el Dios que está con su pueblo, pero no porque se lo hayan merecido. De hecho, hermanos, ¿por qué venían los ejércitos a sitiar a Jerusalén? Pues porque los israelitas habían abandonado a Dios. Y solamente cuando ellos se humillaban, solamente cuando reconocían su pecado, entonces podían comprender que Dios estaba en medio de ellos y Dios por misericordia los salvaba. Noten cómo dice también, Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Esa expresión, el Dios de Jacob, se refiere, hermanos, a que Dios estableció su pacto con Jacob, con Abraham, Isaac y Jacob, y que Él se mantiene fiel a su santo pacto, y por eso los israelitas no habían sido destruidos. Esa era la razón de la seguridad del pueblo de Israel. Y bueno, con eso llegamos a nuestro tercer punto, hermanos, que lo vamos a titular Dios será exaltado entre las naciones, del 8 al 11. Lo voy a leer otra vez y dice, venid, ve las obras de Jehová que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza, quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Hermanos, al parecer el salmista nos deja ver que Dios ha destruido a los enemigos de su pueblo, ¿verdad? Estaban alrededor de Jerusalén, Él los destruye. Y en el versículo 8 empieza con un llamado a que consideremos, que meditemos y reflexionemos en las obras de Jehová. Por eso dice, venid, ved las obras de Jehová que ha puesto asolamientos en la tierra. Las obras maravillosas del Señor. El Señor que actúa a favor de su pueblo. Para los israelitas sabían que todos los hechos y las acciones de Dios se debían interpretar a la luz de la intervención de Dios a favor de su pueblo. Es como un llamado a que no solamente quedemos impactados ante las grandes obras de Dios, sino que veamos su significado, que meditemos en ella. Y era para que los israelitas recapacitaran y dijeran, en efecto, es Dios quien destruyó a nuestros enemigos y no nosotros, por nuestras propias fuerzas. Por eso dice después que Él es el que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra. Él quiebra el arco, corta la lanza, quema los carros en el fuego. Esa expresión, hermanos, es muy interesante, porque ¿saben qué hacían los israelitas después que Dios intervenía y los enemigos del pueblo de Israel eran derrotados? Bueno, quedaban tirados, ¿verdad? En el campo los instrumentos de guerra, carros de guerra, lanzas, espadas, todo tipo de armamento militar que se usaba en ese tiempo. Muchas veces se tomaba el botín, pero cuando dice que Dios es el que hace cesar la guerra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego, es una declaración de fe, hermanos, en que esos instrumentos de guerra eran destruidos
Y era como si Dios estuviera diciendo al pueblo de Israel: no necesitan ustedes esos instrumentos de guerra para obtener la victoria. Soy yo el que peleo por ustedes y yo les daré la victoria si tan solamente confían en mí. Y ese es el llamado para nosotros el día de hoy también. Estamos confiando en el Señor. Estamos confiando realmente en el Señor. Por eso es que en el versículo 10 dice: estén quietos y conozcan que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Es una exhortación, hermanos. Dios manda a las naciones gentiles a dejar sus instrumentos de guerra y reconocer que el único Dios vivo y verdadero es Jehová de los ejércitos. Cuando dice estén quietos, tiene la idea no solamente de quedar separados, sino de abandonar y dejar todas sus planes de guerra para luchar contra Dios. Estén quietos y conozcan. No es nada más un conocimiento intelectual, es un reconocimiento de que no hay Dios aparte del Dios verdadero. Como dice el Señor mismo en Isaías: fuera de mí no hay Dios. Mirad a mí y sed salvo, como dice, todos los términos de la tierra. Ese es el llamado, hermanos, para las naciones gentiles. Y por eso es, hermanos, que nosotros confesamos que Dios es el Dios de Israel. Sí, pero no única y exclusivamente el Dios de Israel. Él no es un Dios nacional o tribal, limitado a una sola nación. Y por eso dice en la segunda parte del versículo 10: seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Este Dios, hermanos, entonces estaba usando a su pueblo de Israel como un medio para alcanzar un fin mayor. Entonces protege a Israel, destruye a sus enemigos, pero al mismo tiempo el Señor usa a Israel para que se manifieste entre las naciones y sea exaltado y enaltecido en la tierra. Amados hermanos, estemos quietos en este tiempo. Abandonemos todos nuestros recursos de salvarnos por nosotros mismos. Dejemos de confiar en la potencia de nuestro país. Dejemos de confiar en el avance y en el desarrollo de la tecnología o de la ciencia médica, como si en eso residiera nuestra salvación, como si en eso consistiera nuestra seguridad. No es que eso sea malo, pero si en eso ponemos nuestra esperanza, seremos defraudados y eso está garantizado. No importa qué tan avanzada esté la ciencia, lo estamos viendo el día de hoy, ¿cierto o no? Un virus que no podemos ver, tan insignificante y pone de cabeza al mundo. Dios nos dice: ¿estás confiando en mí? Haz un alto en tu vida. Deja de leer mensajes de Facebook. Deja de leer información incorrecta. Deja de que tu vida se concentre solamente en este coronavirus. Hay tantos pastores, hermanos, que en este tiempo usan Facebook únicamente para dar anuncios tras anuncios y tras anuncios sobre el coronavirus, ¿cierto o no? Parece que esa es su vida en estos tiempos. Parece que le están pagando por eso. El Salmo nos dice: quédate quieto, abandona todo eso. La vida no solamente consiste en estos días, en este virus. Hay muchas cosas más que hacer. Reconozcamos que Dios es Dios y que no hay otro aparte de Él. Y solo así, y solamente así podremos declarar: Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Para terminar, hermanos, ¿cómo Jehová de los ejércitos
¿Cómo el Dios de Jacob, cómo el Dios Altísimo llega a ser nuestro amparo y fortaleza? ¿Cómo llega a ser Emmanuel para nosotros? ¿Cómo el Dios omnipotente llega a ser nuestro Dios? ¿Cómo Él puede alegrarnos con sus corrientes de aguas y morar en medio de nosotros? ¿Cómo? Este es un salmo que en primer lugar se aplica al pueblo de Israel. ¿Cómo se aplica a nosotros el día de hoy? Bueno, déjenme decirles que en San Juan 7, del 37 al 39, el Señor Jesucristo nos enseña y habla de ríos de agua vivas, de corrientes de aguas vivas, corrientes de aguas, y nos dice que eso se refiere al Espíritu Santo. Él nos dice que el que cree en Él, como dice la Escritura, de Él correrán ríos de agua viva. ¿Y dónde dice eso la Escritura? Bueno, hay muchas partes, ¿verdad? Ya citamos Ezequiel, ya citamos Zacarías, hay muchas partes más, pero una de esas escrituras es el Salmo 48. Es nuestro salmo que dice que Dios alegra a su ciudad con un río y sus corrientes. El Espíritu Santo es el río de agua viva que nos inunda, nos transforma, nos regenera, se une a nosotros a tal grado que dice Pablo allá en 1 Corintios 6:19, que nosotros ahora llegamos a ser la morada, la habitación, el tabernáculo de Dios, porque el Espíritu Santo, quien es Dios, vive y mora en nosotros. Dios mora en medio de nosotros. Dios mora en nosotros. Y hermanos, por otro lado, nosotros leemos que por medio del Señor Jesucristo, Dios ahora es Emmanuel para nosotros. Es decir, Dios con nosotros. Dios en la persona de su Hijo. Por eso es que también el apóstol Juan, en su evangelio, en el capítulo 1, dice que el Hijo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, puso su tabernáculo, su morada en medio de nosotros, y únicamente por medio de Cristo es que nosotros ahora podemos exaltar a este Dios, como dice allá en el versículo 10. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Y por así decirlo de manera muy importante, hermanos, como dice allá en el versículo 5 al final, Dios la ayudará al clarear la mañana. Nuestro Señor Jesucristo es quien al clarear la mañana del domingo de resurrección nos ayudó para siempre. Quien se levantó glorioso de la tumba y derrotó a la muerte y al que tenía el imperio de la muerte, es decir, al diablo. Él es nuestro refugio, Él es nuestro protector, amados hermanos. En este tiempo de temor por un virus, ¿nos quedaremos quietos y realmente reconoceremos que Dios es Dios? ¿Que su nombre será glorificado entre las naciones? ¿Y que a través de todo lo que está sucediendo, Él será exaltado? Hermanos, nadie puede cantar este salmo hermoso si primero no se humilla ante Dios y se somete obedientemente a su poder. Nadie puede experimentar el amparo y fortaleza de Dios si no entregamos nuestras vidas completamente a nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien el Dios Altísimo nos ha adoptado como sus hijos de entre las naciones. Si estamos en Cristo, entonces Jehová de los ejércitos estará con nosotros y nuestro refugio será el Dios de Jacob. Amén. Vamos a terminar con una oración. Señor nuestro Dios, gracias por tu palabra poderosa. Una palabra, Señor, que golpea nuestro ser de una manera frontal para sacudirnos
de esta ansiedad y temor que se vive el día de hoy y correr a nuestra torre fuerte, a nuestra fortaleza, a nuestro alto refugio. Oh Señor, somos débiles y pecaminosos y el temor nos embarga y nos paraliza, y es precisamente lo que el diablo quiere hacer, paralizarnos para no confiar en ti. Pero gracias, Señor, porque a pesar de la infidelidad de Israel, los salvabas de sus enemigos, y a pesar de nuestra infidelidad, nos has salvado y nos ayudas al clarear la mañana. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Hermanos, vamos ahora a responder al mensaje de la palabra del Señor cantando un bello himno que escribió Martín Lutero. Castillo fuerte es nuestro Dios. Allá en sus himnarios, hermanos, se encuentren número 42. 42. Castillo fuerte es nuestro Dios. Póngase de pie allá en casa. Los niños, recuerden, los que sepan leer, tomen su himnario y vamos a cantar con alegría. Castillo fuerte es nuestro Dios. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en todo trance agudo. Con furia y con afán, acúsanos Satán, por armas deja ver astucia y gran poder, cual él no hay en la tierra. Nuestro valor es nada aquí, con él todo es perdido. Mas con nosotros luchará de Dios el escogido. Es nuestro Rey Jesús, el que venció en la cruz, Señor de Sabaoth. Él triunfa en la batalla. Y si demonios mil están prontos a devorarnos, no temeremos, porque Dios sabrá cómo ampararnos. Que muestre su vigor Satán y su furor, dañarnos no podrá, pues condenado es ya por la palabra santa. Esa palabra del Señor, que el mundo no apetece, por el Espíritu
tienes nombre hogar, el cuerpo destruir, mas siempre ha de existir de Dios el reino eterno. Amén, hermanos. Así es, el reino de Dios es eterno y siempre va a existir. Y a ese reino pertenecemos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, ahora, aquí y allá en casa, recibamos la bendición del Señor. Pueblo del Señor, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de vosotros, ahora y siempre. Amén. Cantemos 430 a Dios el Padre Celestial. A Dios el Padre Celestial, al Hijo nuestro Redentor, y al eternal Consolador, unidos todos alaban. Amén. Hemos terminado, hermanos, que el Señor los bendiga.